esta mañana vamos a hablar de una mujer que no era del pueblo de Israel. Ella era sirofenicia y tenía un problema personal con su hijo. Si nos ponemos a ver a lo largo de las Escrituras personas que tuvieran problemas con sus hijos, pues hay muchísimos. A distintos niveles, desde que Dios llama, por ejemplo, a Abraham y dice que sacrifique a su hijo Isaac, pues aquello parecía matar a mi hijo. Pero bueno, la fe de Abraham fue probada hasta las últimas consecuencias, eso es impensable. Aquella Ana que oraba, que parecía que estaba ebria, en lenguaje más vulgar es borracha, pero esa palabra suena muy fea. Y pensaban que estaba ebria por la forma como ella derramaba su corazón y Dios le dio un hijo. Y ese hijo, ella dijo, te lo consagraré para ti para siempre, y se quedó en el templo allí con Elí. Y bueno, y tenemos también a la mamá de Esaú y de Jacob, lo que tuvo que bregar con esos dos hijos. Y tantos y tantos. Y después las parábolas, que aunque no sean reales, son ejemplos que Jesús ponía. Aquel hijo que se va de la casa y le pide al padre la parte de la herencia, y el padre cada día, a pesar del problema, salía a la espera de su hijo. Pues hoy vamos a ver el problema de una señora que su hijo tenía un problema que no podía con él ni la ciencia ni nadie, porque su hijo tenía un problema, según dice la Biblia, estaba endemoniado. Y va a la persona exacta para que traiga liberación espiritual, va a la persona exacta. Jesús hace muchos tipos de milagros durante todo su ministerio, pero en este caso concreto se trata de la hija o el hijo de una mujer sirofenicia. Ahora lo explicaremos. Vamos a seguir leyendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, el versículo 21. Situación, pues ya la conocemos. Jesús, después de haber sido recriminado porque sus discípulos no se lavan las manos, y Jesús deja bien claro que lo que contamina no es lo que entra, lo que contamina es lo que sale, y habla del corazón, y ahí lo dejamos. Y estamos ya casi en el último año del ministerio de Jesús, bíblicamente, no este año 2024, y Jesús seguía cansado, porque era un hombre, y decide retirarse, pero él no se retira a cualquier pueblo, sale de su nación. Es como si dice, voy a descansar un poco, me voy a ir a Nîmes, a Béziers, me salgo de España, ya me voy a la frontera, o me voy a Oporto y a Lisboa, me voy a Portugal, me salgo de los contornos de mi nación. Él salió varias veces, pero en esta ocasión él sale de los contornos porque estaba bastante cansado. Este es el segundo intento. Vimos el primer intento que tuvo de salir a descansar y no lo dejaron. Y este es el segundo intento de Jesús de buscar retiro, de descansar. ¿Por qué? Bueno, pues porque era mucha la labor que llevaba encima. Vimos la primera vez que intenta apartarse solo, pues como las multitudes no se lo permitieron, le siguieron. Y él, bueno, pues aparcó un poco su cansancio físico, mental y demás, y empezó a enseñarles el Evangelio, a darles enseñanza, y no solamente eso, sino que también pues multiplicó panes, multiplicó peces. Después pasó al otro lado del mar de Galilea, llega a Genesaret, no pasa desapercibido, lo identifican rápidamente, lo llevaron por todos los pueblos y aldeas haciendo sanidades, tenía bastante labor. Y en esta ocasión, en este texto que en esta mañana vamos a leer, vamos a ver por qué el Señor quiere, cuando se retira, qué es lo que le pasa. Vamos a comenzar a leerlo. Dice así, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, Jesús, dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Esto es lo que dice el texto que hoy vamos a ver un poco. Bueno, se podría resumir en una frase: la fe inalterable, a pesar de ser llamada extranjera, perrillo, a ella le da igual. Ella le da exactamente igual porque tenía un problema bastante gordo, que era su hija. Su hija estaba atormentada por un demonio y cuando alguien tiene un problema, al Señor no venimos a orar, venimos a clamar. Ella clamaba. ¿Cómo clamaría? Que le dicen: Señor, esto es un escándalo, echadla. Clamaba. No hablaba de cualquier manera, aquí no voy a invitar porque quizás escandalizaría. Ella clamaba a voz en cuello, a voz en grito. Clamaba. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad. Cuando realmente tenemos una necesidad, tenemos que clamar. Yo no hablo de volúmenes, no hablo de eso. Clamar es con insistencia pedir al Señor por una necesidad. Clamar no está mal. Hay momentos y situaciones donde no nos queda otro remedio que clamar. Recuerdo cuando la niña de nuestro hermano Adolfo de Archena estaba ya murió posteriormente. Él clamaba al Señor, nunca había oído a una persona orar con esa insistencia: Señor, mi hija no, ¿por qué? Y yo empaticé, digo: Señor, qué doloroso tiene que ser para un padre y una madre perder a una hija. Pocas veces he escuchado clamar, pero yo pienso que todos en situaciones conflictivas de nuestra hemos clamado. Y cuando clamamos con insistencia, no nos importan, ni aun las costumbres. No. A ella le daba igual lo que le dijera Jesús: socórreme, ayúdame. Ella sí, ¿por qué? Porque había una necesidad y la necesidad nos lleva a ser insistentes, nos lleva a ser constantes, a no decaer nunca. ¿Vale? ¿Dónde ocurrió todo eso? Pues ya lo hemos visto cuando termina de las palabras de decir que lo que contamina es lo de dentro, y él se marcha. ¿Por qué? Porque estaba cansado, es lo que estaba comentando antes de leer este texto. Estaba al final de su ministerio, lo que significa que la oposición hacia su ministerio, pues por parte de los escribas y fariseos, ya tenían la orden. De hecho, cuando saben que estaba en este pueblo, de Jerusalén mandaban gente, querían pillarlo para tener motivos de ser acusado, como lo fue, y posteriormente crucificado, aunque todo ya estaba profetizado por los profetas. De Jesús hay muchas profecías, un día hablaremos de eso, desde el lugar donde tenía que nacer. Hay profecías que se cumplieron el mismo día, que se oscurecería el cielo, se profetizó el eclipse de sol que ocurrió durante su muerte, que le darían a beber hiel y vinagre, que traspasarían su costado, que no le quebrarían ni un solo hueso. Hay mucha profecía mesiánica, incluso profecía que se cumplió en un periodo de 24 horas, que le iban a entregar por 30 monedas. Todo estaba escrito. Por lo tanto, Jesús aquí está en lo último de su ministerio. Él ya sabía lo que le tocaba, pero a pesar de eso todavía, hasta el último momento en que le prendieron y posteriormente fue mal juzgado y crucificado, él estuvo haciendo el bien siempre a cualquier persona que tuviera una necesidad. Seguimos hacia adelante. Así que hoy vamos a ver a Jesús saliendo de las fronteras, como he dicho. Sale de las fronteras de Israel, pero con el fin de buscar paz, de buscar quietudes, de reposar un poco entre las sanidades y otra cosa. Si tú viajamos en coche, pero todo lo hacían andando. Y se fueron de aquí a allá, y lo leemos en un segundo, pero esos son 100 kilómetros, 70, 30, 40, 20, todo andando. Tenían no solamente una labor espiritual, sino una labor de desgaste físico también. Y lógicamente, como hombre que era Jesús, pues necesitaba descansar. Así que saliendo Jesús de allí, como hemos dicho en el primer versículo, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Así que esta es la segunda vez que Mateo dice que Jesús sale de su frontera. La primera fue cuando llegó a la región de Gadara, lo recordamos, a la región de Gadara, donde salieron los dos endemoniados gadarenos a su encuentro. Ahí sale de la frontera. Y la segunda, esta que acabamos de leer en estos versículos, cuando llega a la región de Tiro y de Sidón. Ahora no vamos a hacer, que me encantaría, sería bueno ver todo eso en el mapa y decir: sé dónde se fue Jesús. Jesús se fue al Líbano, que se dice pronto, se fue al Líbano, andando.
Me imagino que seguían dando. La Biblia no dice nada al respecto. Eran ciudades que estaban en Fenicia, al norte de Israel, ya frontera con el Líbano. Si tenéis en el mapa en la mente y veis lo que es Israel, Líbano, Siria, Jordania, Egipto. Son las fronteras colindantes con el Estado de Israel actual. Eran ciudades de Fenicia. Era la frontera entre Galilea y Fenicia. Y estaba como unos 50 kilómetros de Cafarnaúm. No estaba mucho más lejos. Y Jesús se quiso ir precisamente allí pensando, si no estoy en mi ciudad donde me conocen, allí no me va a conocer nadie. Pero sí, salió al encuentro una mujer cananea y sirofenicia, habitante de entre Siria y Fenicia, una mujer extranjera, de habla griega, le sale al encuentro. Siempre que Jesús tenía la necesidad de descansar, siempre había una necesidad. Y la necesidad siempre está ahí. Quizá los hermanos y hermanas que están trabajando dentro de la obra social y hacen labor cristiana saben de lo que estoy hablando, lo que es quitarte de tu sueño, quitarte de tu tiempo, quitarte de tu descanso, quitarte de un montón de cosas para ayudar, porque la necesidad siempre está ahí. Jesús se va al norte, donde está el Monte Carmelo. Bueno, a la zona del Carmelo, el Monte Hermón, donde siempre hay, lo hemos dicho muchas, nieves perpetuas. Quizá, tuve el privilegio de ver ese monte, pues es un monte normal y corriente que está en una zona donde hace, lógicamente, temperaturas muy bajas y siempre hay nieves que duran verano e invierno, y ese agua es la que le da vida al río Jordán, que entra en el mar de Galilea, sale del mar de Galilea y termina en el mar Muerto. Pues al norte es donde Jesús se fue. Habían 3 ciudades importantes. Esto un poco de geografía y entramos en el tema, no os preocupéis, solamente un par de minutos. Las ciudades más importantes de aquel momento eran Biblos, Sidón y Tiro. Eran las ciudades más importantes, eran ciudades conocidas como ciudades comerciales. Estaban justo en el mar Mediterráneo. Si cogéis un mapa antiguo, podéis buscarlo en Google, veréis que Biblos, Sidón y Tiro, en la orilla, o sea, pegado al mar Mediterráneo, y desde allí se hacía comercio en la época de Jesús. La palabra Líbano la hemos oído muchas veces porque hemos leído versículos bíblicos, como por ejemplo ahora vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 5 y versículo 6, qué tipo de tierra era aquella donde Jesús se había ido a descansar y donde ocurre el milagro de esa señora que tenía tantísima necesidad familiar. Pues en las laderas de los montes del Líbano crecían no bosques, selvas, literalmente de cedro, cuya madera servía para la construcción. Y más de una vez, cuando habían que construir incluso lugares sagrados, Dios da orden y habla incluso de la madera, del cedro del Líbano. El Líbano es conocido por su cedro, madera de cedro. Primera de Reyes 5:6 dice: manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digas, porque tú sabes bien que no hay ninguno entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Tiro y Sidón, los sidonios. Por lo tanto, esa era una zona que aparece en las Escrituras, porque muchas de las labores que se llevaron a cabo se hizo con ese tipo de madera, que se ve que es una madera fuerte, dura, resistente. Ignoro. Mi trabajo no es la carpintería, pero me imagino que sí. Bueno, hablando de muchas más cosas, se conocía esa tierra por la venta de resina. Bueno, eso ya son datos que podéis buscarlo cualquiera de vosotros. Bien, pues Jesús se va a esa zona. Una zona que cuando Dios divide la tierra, porque Josué entra, le correspondía a la tribu de Aser, uno de los hijos de Jacob, de los 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá. Aser, justo en la zona de Fenicia. Esa era la zona donde Jesús se va. Pero sale de los contornos. Y sale de los contornos pues con ese motivo, y ahí empieza lo que en esta mañana yo quiero compartir. Sabemos que los hebreos, bueno, digo hebreos, sí,
me refiero más al idioma que quizá a la raza, no supieron mantenerse fieles, sino que con el tiempo los que vivían en aquellas zonas limítrofes pues fueron doblegándose con el tiempo pues al paganismo del lugar. Era una zona, bueno, donde no se adoraba al Dios de Israel. En Primera de Reyes, que estamos en Primera de Reyes, pero nos vamos al capítulo 16, unos textos más adelante y al versículo 31, y vemos lo que el Señor está hablando de aquellos que están fronterizos y que están quizás contaminando. Yo digo, estamos hablando de una dispensación del Antiguo Testamento y vamos a ver la fe de la mujer en medio de tanta norma que había en aquel momento. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Estamos hablando de Sidón. Y sirvió a Baal y lo adoró. Esta mujer venía de un lugar donde habían 7 dioses y los 2 principales lo hemos leído muchas veces, Astoret y Baal. Lo hemos leído muchísimas veces. Baal era un dios, incandescente, siempre con fuego, donde se ofrecían a niños y se hacían sacrificios humanos y se lo entregaban al dios Baal. Eran los 2 dioses. Nos imaginamos, eso no lo dice la palabra. Puedo deducirlo que quizá esta mujer, ante su problema, lo primero que haría fue recurrir a los dioses de su tierra. Ella era griega. Lógicamente, un problema que tiene una persona que vive en un lugar con su religión iría a su religión. Lo primero es ir a mi religión. ¿A dónde pertenezco? A Grecia. ¿Qué dioses tenemos aquí en Tiro y Sidón? Pues a estos dioses voy y los visito. Pero claro, no se trata de que la solución te la dé la religión de tu ciudad, sino que en este caso la solución la tenía Jesús. Y esta mujer había oído hablar de Jesús, por eso no le dice, oye tú, sino que le dice, hijo de David. Ella sabía a quién se estaba dirigiendo cuando le llamó hijo de David. No le dice, oye tú, mira, ven un momentillo. No, sabía a quién se estaba dirigiendo y buscaba a la persona idónea porque era una mujer, una madre desesperada. Tenía un problema en casa que no nos lo podemos ni imaginar. Yo lo que he deducido, ya digo que no es bíblico, pero deduzco que esta mujer, cuando alguien tiene una necesidad, toca muchas puertas. Tocamos muchas puertas ante la angustia, pisamos muchos charcos, a veces nos colamos, a veces metemos la pata. No sé si visitaría a los dioses de su tierra, de Tiro y de Sidón, lo ignoro, pero me lo imagino. Estas ciudades, como he dicho, acapararon durante mucho tiempo, acapararon el comercio marítimo, los barcos venían de África, llegaban incluso aquí hasta España. Eran personas, trabajadores que trabajaban con las manos el metal, el vidrio, comerciaban y demás, y tenían ventajas sobre otros pueblos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque esta chica, esta señora, esta mamá, pues tenía una cultura distinta a la cultura judía. Y a veces cuando hablamos de si son entre nosotros que a lo mejor venimos de contextos distintos y no estamos de acuerdo con muchas cosas. Imaginaros cuando son unos abismos culturales increíbles. Pues esta mujer saltó por encima de la cultura, saltó por encima de su religión, saltó por encima de lo que toda la vida había escuchado y se dirigió a la persona ideal, a la única persona que tenía solución para su problema que era tan grave. Por eso estoy dando datos de lo que era la nación de esta señora. Bueno, aquí muchos más datos que no quiero decir porque son datos, ya digo, que no son espirituales. Bien, pues para el tiempo de Jesús, estas 2 ciudades seguían siendo, yo no sé si Jesús se retiró allí, porque a lo mejor le relajaba el mar. Muchas personas nos gusta, ¿verdad?, en momentos mirar el mar y sentarse en la orilla del mar y escuchar el sonido de las olitas, parece que nos reconforta. Igual se fue a esa zona marítima porque necesitaba ese olor de sal, de mar, que a mí por lo menos me gusta cuando te vas a la orilla del mar y escuchas el ruido de las olas, no sé. Pero los pillaron infraganti de nuevo y Jesús no se podía esconder, porque quien busca, halla. Llamad y se os abrirá. Y esa señora tenía una necesidad que llamó insistentemente. Bueno, para otra ocasión, no. Para otra ocasión, cuando yo me convenzca, no. Hoy es día de salvación. Hoy, domingo, es día de salvación. Y hoy el Evangelio se está predicando y no podemos esperar a mañana. Y aunque Jesús se vaya a Tiro y a Sidón, bueno, en este caso no está ni en Tiro ni en Sidón, está a la diestra del Padre. Y dejó su Espíritu y por su Espíritu podemos clamar
y podemos dirigirnos a Él en esta mañana. ¿Por qué Jesús salió de la frontera de Israel para entrar en tierra de gentiles? Porque entonces se separaban en lo que no era judío, era gentil. Y le llamaban, de forma despectiva, ¿no? A los Jesús le llamaban perros. Perros. Por eso, cuando alguien lee este texto, dice, ¿cómo se le ocurre a Jesús llamarle perrilla a esta mujer? No era la intención de Jesús. Era decir, mira, esto es lo que hay. Esto es lo que se dice en nuestra tierra. Y a pesar de eso, pues a pesar de eso, porque mi hija está endemoniada. A pesar de las costumbres, a pesar de los problemas que tengáis con los gentiles, a mí me da exactamente igual. Mi problema es mi hija. Y eso nos habla de la insistencia en la oración cuando realmente hay algo que nos conmueve, algo que nos duele, algo que nos rompe el corazón, una necesidad inminente, sea en la congregación, sea en nuestra familia, sea con nuestros hijos, sea donde sea. Ahí es donde debemos de clamar a Dios, aunque se nos esconda. Estoy hablando en forma metafórica, en Tiro, en Sidón o en cualquier sitio. El Señor siempre va a estar ahí para escucharnos. La respuesta es que Jesús estaba en su segundo intento de retiro. Estaba cansado, ya lo he dicho, de su ministerio. También en el capítulo 14, porque vamos por el 15, vimos cómo lo intentó, irse a un lugar desierto, no lo logró. Es donde ocurrió lo de la multiplicación de pan y peces, que ya lo he dicho. Y ahora sale a un territorio gentil, sabiendo que para los judíos iba a ser difícil encontrarlo allí. Hombre, como Dios hombre, hombre Dios, él sabía el plan que tenía, como cuando se sentó en el pozo y le dijo a sus discípulos, iros hacia la ciudad, a Sicar, a comprar un poco de alimento, porque necesito descansar. Él sabía que una mujer se iba a acercar a él. Él sabía lo que estaba haciendo en Sicar. Él sabía que una señora muy promiscua con respecto a tener marido, con un gran vacío en su corazón, se iba a acercar por agua y le iba a hablar que él era el agua de vida. En este caso concreto, él sale a descansar, pero sabe, lógicamente, estamos hablando que Dios es omnisciente, todo lo sabe, y sabía que se iba a encontrar con esta mujer sirofenicia. Y hemos seguido leyendo, dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba. Cuando tengáis tiempo busquéis lo que es clamar, clamaba, diciéndole, y lo veréis que está entre admiraciones. En la lengua española, cuando una frase se pone entre admiraciones, habla de entonación, habla de fuerza en la voz y habla incluso de volumen, por si queremos saberlo. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Eso le está diciendo esta señora a nuestro Señor Jesús. Jesús no pudo mantenerse oculto. Que va, mira, vamos a buscar, por ejemplo, en Marcos, porque es el evangelio paralelo a este, que cuenta la misma historia con otros aspectos. Marcos capítulo 7, 2 versículos. Vamos a leer Marcos capítulo 7, versículos del 24 al 26, para que veamos unos datos más sobre el tema. Dice así: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, lo mismo, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Marcos es más explícito, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Es lo mismo contado, bueno, pues con otros datos, con otro que era griega, con otro que se postra, que le rogaba que echara fuera el demonio, desde otro punto de vista, pero la historia es la misma. Esto se llama evangelios sinópticos, cuando las historias son paralelas con más o con menos. De alguna manera esta mujer se enteró pues de que Jesús estaba allí. Se enteró. Y como tenía una necesidad y necesitaba un milagro, pues se acudió a él. Y el milagro, su hija estaba endemoniada, no era moco de pavo. Si nos damos cuenta, la petición de la mujer nos expresa mucho. La expresión que dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David. ¿Cómo sabes tú que Jesús es muchas cosas? Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo de David. Hijo de, en hebreo es Ben. Por eso el colegio Ben Arabí es hijo de Arabí, por si queremos saberlo.
Ven, tanto los árabes como los judíos, unos dicen ven y otros dicen Abem, es lo mismo, hijo de. Pero en el lenguaje hebreo quiere decir participante de. Nosotros los que estamos aquí somos hijos del reino, porque un día participaremos del reino de los cielos. Y somos hijos de la resurrección, porque un día participaremos de la resurrección. Y Jesús es el Hijo del Hombre porque es participante de la naturaleza humana. Eso quiere decir Hijo del Hombre. Y en este caso, Hijo de David, es que él era participante de la rama genealógica del rey David, que era la promesa que había que un día de ese tronco de Isaí, que era el papá de David, había de nacer un vástago, un brote. Cuando parecía ya en el Antiguo Testamento que no iba a venir ningún Mesías, Malaquías guarda silencio, se acaba la Biblia, pasan 400 años y cuando aparentemente parece que no va a pasar nada, en una aldea humilde llamada Nazaret, una muchacha con 14, 15, 16 años, estaba en su hogar y un ángel enviado de Dios le dice... No temas, María, porque el Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra y lo que tú vas a tener no es fruto de ningún varón, sino que es fruto y obra del Espíritu Santo. De ti nacerá el Mesías. Aparece cuando no, y ya empezamos con Mateo. Ese silencio se le llama periodo intertestamentario, un periodo entre dos testamentos, un periodo que son 400 años de silencio, donde Israel clamaba y lloraba a Dios por la opresión. Y ese Mesías que nos tenías preparado, ¿dónde está? Y claro, no sé cómo pensaban ellos que iba a venir el Mesías en un caballo galopando por el cielo, pero que iban a hacer allí en un pesebre, en Belén, de aquella manera. Claro, eso rompía todos los esquemas mentales. Por eso ni sus propios hermanos creían en él. Era muy difícil de creer que él iba a ser el Hijo de Dios. Sin embargo, esta señora le llamó Hijo de David. Sé quién eres. Tú eres el enviado de Dios. Ella lo sabía. Bien, pues en primer lugar vemos que esta mujer era griega. No sabemos si acudió o no a sus dioses, sino que la fama de Jesús había llegado tan lejos que también había llegado a sus oídos. ¿Y ella qué decidió? Pues aprovecho la ocasión, voy, lo busco, sabía, no sé cómo, en qué casa se había hospedado, cerca de la región donde ella vivía, y le hizo la petición. Lo cierto, y eso lo sabemos los que estamos aquí en esta mañana, es que sabemos que solamente Jesús puede ayudarnos a resolver cualquier necesidad. Y debemos de aprovechar las oportunidades, que no pase el tren de largo y quedarnos en la estación, estar en su momento exacto, en el lugar exacto, con la necesidad correspondiente para poder clamar. Y esta mujer lo hizo de esa manera. Cuando hay una verdadera necesidad, no nos dormimos en los laureles. Y esta mujer no se quedó dormida en los laureles. Además, era improbable que Jesús andara por esos lugares. Él no salía de su nación. Y a pesar de eso, aquella mujer no quiso dejar pasar. Esta es la mía, me voy a acercar. Y no sabemos, por el título que le da, queremos que ella creía en su desesperación, creía que él realmente era el ungido, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el León de la tribu de Judá y todos los títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y se dirigió al único que podía traer libertad espiritual. No era un medicamento, una aspirina, ni un ibuprofeno lo que necesitaba, no, algo más grande. La liberación de un demonio, que a veces nos cuesta hablar de este tema cuando este tema es normal dentro de las Escrituras. Es algo natural. Nos asustamos, parece que eso solamente corresponde al internet, a las películas de Netflix y a la película del exorcista. Pues no, señor. Hay muchas personas en la actualidad atadas por espíritu y tienen que ser liberadas en el nombre de Jesús. No hay otra forma de liberarlas. En segundo lugar, su petición expresa la fe. Ella tiene una fe increíble, que es la enseñanza de esta mañana. Una fe en la persona de Cristo cuando le llama Hijo de David. Ahí sí se ve la fe de esta mujer, Hijo de David. Y ese título solamente se le daba, como he dicho, al Mesías prometido. El Mesías que tenía que venir para liberar, no de la opresión romana, sino liberar de la opresión demoníaca. En este caso, fíjate, tenía que traer una libertad a una niña que estaba oprimida por un demonio. Esa era la labor que tenía que hacer Jesús en este momento concreto. Por lo tanto, si nos acercamos a Jesús, lo que tenemos que reconocer todos, yo el primero, su poder y su autoridad.
No nos acercamos porque toca y repetimos 3 latinajos y quedamos muy bien, no, porque creemos que Él tiene poder. Él tiene poder. Si hay aquí alguien que hable francés, el francés me encanta cuando dice el Señor es tout puissant, todopoderoso, todo lo puede, todo lo sabe, omnisciente, omnipresente. Ese es nuestro Dios. Dios es todopoderoso y cuando nos acerquemos tenemos que reconocer que Él tiene poder y que tiene autoridad porque es el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir Hijo de Dios? Participante de su naturaleza divina. Eso es Hijo de Dios. Por eso hay tanta confusión. Ahora no voy a hablar del Islam. Ahí, bueno, yo hablo un poco con las profesoras y ahí está un poco este tema. ¿Entienden por hijo de como parido por? No. Hijo de, ven, quiere decir participante de una naturaleza divina. ¿Y cómo pasó alguien que era hijo de Dios a ser hijo del hombre? Encarnándose en María. La encarnación fue lo que hizo que el Hijo de Dios, el que participaba de una naturaleza divina, dejara su gloria allá en el cielo y cogiera una naturaleza humana. Ese es el misterio de la encarnación que a veces nos cuesta trabajo, lógicamente, entender. Y en tercer lugar, lo que expresaba su petición era desesperación. Era un problema que nadie podía solucionar. Como he dicho, me imagino que iría a sus dioses, sus oráculos, pero nadie había podido ayudarla. Médicos, no lo sé. Su mal no podía curarlo ni la filosofía, ni las religiones de este mundo, ni la medicina, porque era un mal de carácter espiritual. ¿Y qué pensamos que nos pasaba a cada uno de nosotros? Teníamos un problema espiritual. Vivíamos lejos de Dios. Y tuvo que ocurrir el gran milagro de escuchar la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra, la convicción del Espíritu Santo y la aceptación de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tuvo que ocurrir el milagro para que el Señor pudiera traer libertad espiritual a nuestras vidas. En este caso, lo repito de nuevo, Jesús tenía que hacerle frente a un caso de posesión demoníaca. En la vida cotidiana, la que llevamos cada día, hay que solucionar muchos problemas. Pero hay muchos problemas que el hombre, cuando hablo del hombre, el ser humano, hombres y mujeres, no pueden solucionar. Sean enfermedades terminales. Oramos, por supuesto, pero el hombre dice, hasta aquí llega la ciencia. Ahora la palabra la tiene el Señor y la oración de su pueblo. O porque sus pecados y malas decisiones lo han hecho descender a la fosa de la desesperación. ¿Cuántas madres he podido conocer en comunidades terapéuticas, sea de cualquier tipo, cristianas o no cristianas, diciendo, mi hijo me tiene desesperada, ya no hay solución, ya no tiene solución? Madres que han llegado a llevar a sus hijos a lugares para ser liberados de cualquier tipo de adicción, diciendo, no puedo, quítenmelo de encima, socorro, auxilio. Y se ha clamado al cielo y muchas personas han sido liberadas por el poder de Dios, que hoy en el siglo XXI pueden contarlo. Es decir, yo antes era una esclava y un esclavo de Satanás a través de este tipo, de este vicio, lo que sea, pero Cristo vino y trajo libertad a mi vida y soy una persona nueva. Y eso solamente lo puede hacer el poder del Hijo de David, del Hijo de Dios, del Hijo del hombre, de nuestro Señor Jesucristo. He dicho bien enfermedades terminales porque sus pecados le han hecho caer muy, muy bajo o porque se trata de demonios que atan su vida. Y entonces ahí hace falta una liberación. Y ahí es donde sabemos, en estos casos, donde la mente humana, porque a veces nosotros intentamos dar soluciones humanas, no está mal, pero hay soluciones donde ni el hombre ni la mujer pueden hacer nada. Solamente nos toca clamar a Dios. No tenemos otra. Y el Señor, a todos los que estamos aquí, algún día de nuestra vida, si ya no lo hemos pasado, nos va a llevar a situaciones donde lo único que nos queda, lo único, es clamar. Lo único es clamar. Lo primero que hacemos es descolgar el teléfono, desahogarnos con un hermano, está bien, con una hermana, recurrir a medios humanos, recurrir aquí, que nos ayuden aquí, que nos ayuden allá. Vamos a tocar puertas, vamos a empujar algunas que Dios no nos quiere abrir, pero a veces rompemos puertas. Dios no quiere abrirte esa puerta, pero nosotros la rompemos porque en nuestras fuerzas queremos soluciones. Pero hay casos tan sumamente graves como el de esta niña que solamente necesitaba una intervención divina de liberación sobre las ataduras que tenía. Desesperada estaba por un milagro. Pero Jesús no le respondió. Fíjate, ella le dice, Señor, Hijo de David, dice, pero Jesús no le respondió. ¡Qué falta de educación!
Pero Jesús no le respondió palabra, no le dijo nada. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela. ¿Por qué le dicen a Jesús despídela? Porque era una escandalosa. Estaba clamando, estaba pegando gritos en medio de la calle. ¿Quieres despedirla? Menudo escándalo está montando esta mujer. Despídela. Pues da voces, lo dice la palabra, tras nosotros. Él respondiendo dijo, aquí Jesús suelta una segunda más gorda. Esta mujer es extranjera y yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, y lo había oído, y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Digo, bueno, a la segunda va a la tercera, dicen, el refrán dice que a la tercera va la vencida, ni a la tercera ni a la cuarta. Jesús sigue respondiéndole de una forma que para nosotros nos puede parecer un poco despectiva. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le está diciendo perrillo. Le está diciendo perrillo, eres extranjera, tú no eres judía, no te lo mereces, porque Dios me ha enviado a mi pueblo, a ti no. ¿Cómo? Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y daros cuenta hasta qué extremo, hasta qué punto llega la fe de esa mujer. Le daba igual, cualquier persona se habría ofendido, habría dicho, ¿qué? Y se hubiera ido sin el milagro. No vamos ahora a cuestionar a Jesús por qué sí o por qué no. Quizá porque esta señora en este momento determinado, Dios sabe todas las cosas y a cada uno nos trata de forma distinta, necesitaría llevarla contra las cuerdas. Necesitaría llevarla contra las cuerdas para que saliera desde el fondo de su corazón su fe, su desesperación. Y no es que Jesús quisiera hacerla sufrir, ni mucho menos. Muchas personas este texto a veces lo han torcido. Porque en las traducciones literarias, oye, yo he venido solamente a traer libertad a los judíos, pero tú eres griega, eres extranjera. Y ya sabes que a vosotros, a los gentiles, os llaman perrillos. Y el pan que yo tengo no es para los perrillos, para los extranjeros. El pan es para los judíos, para mi pueblo, para mi raza, para los míos. Y ella, su fe dice, bueno, me da igual, pero yo aunque solamente una migaja caiga, tengo suficiente para saciarme. Es una fe in extremis, una fe increíble, que es lo que en esta mañana creo, por lo menos para mi vida, lo que yo tomo es esta parte, que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para esperar su oportuno socorro. Y vamos a tener adversidades y situaciones que parecen que no, bueno, que por mucho que empujemos no se abren ni puertas ni ventanas, pero la última palabra siempre la tiene el Señor Jesucristo. Es increíble puesto aquí, es increíble ver la aparente indiferencia de Jesús ante la desesperación de esta mujer. En primer lugar, vemos que ante sus constantes ruegos, Jesús ni le responde ante el primer ruego. Después, vemos como ella continúa clamando hasta fastidiar a los discípulos. Dice, oye, ¿nos dejas que le echemos que esta mujer no para de pegar gritos? Ella sigue y dale que te pego una tercera hasta una cuarta vez. Y entonces es cuando el Señor le dice, no, pues lo siento, pero el Evangelio es para los judíos, no es para los griegos y además tampoco para los perrillos. Pues la actitud de esta mujer, que es de lo que quiero hablar en esta mañana, si quieres, otro día hablamos de por qué Jesús tuvo esa actitud, lo que nos da una lección en cuanto a la perseverancia que debemos de tener en todo momento cuando vayamos a presentar nuestras peticiones en oración. Cuando presentemos nuestras peticiones, que seamos perseverantes. Llevo orando, dijo una vez el hermano Alfonsico, no sé, tú no lo conoces, Ramos, 17 años orando por mi esposa para que se convierta a Cristo y no desistía, 17 años. Y a los 17 años su mujer vino a los pies del Señor. Vino a los 17 años. No estoy diciendo, pero él perseveraba. Tuvo ganas de tirarla desde, bueno, esta mujer ya no hay quien la cambie, o este hombre no hay quien lo cambie, ya no hay quien cambie la situación de mi hijo, no, yo ya no voy a seguir orando, persistiendo. El otro día hablaba con los hermanos y con hermanas, yo abro mi corazón y me dice, lo único que podemos hacer por nuestros hijos que no quieren es orar por ellos, no tenemos otra. Nosotros tenemos también el caso de la mujer sirofenicia, tenemos el caso, igual no es posesión, pero quizá, no sé, son ataduras con este mundo. No sabemos, pero necesitamos tener la fe persistente de esta mujer. Y Jesús, después de responder de una forma muy dura, al fin, le responde de una manera un poquito más dulce. Mira, la primera respuesta que obtuvo fue un no, porque ella era griega. Lo voy a repetir para que lo veáis. No se desanima, se humilla más.
Y en el cuarto intento es cuando Jesús le dice algo que nos puede parecer insultante. Le dijo perrilla. No digo perra porque suena muy fuerte, ¿verdad? Perrilla. Le dijo perrilla. ¿Y sabéis por qué? Porque los perros eran mal vistos en la cultura judía. Eran mal vistos. Porque eran animales inmundos, carroñeros en su mayoría, que se alimentaban de la basura. Y en griego se les llamaban kuon a este tipo de perros. Sin embargo, había una raza de perros que eran domesticados para cuidar los pastos, los terrenos, para ir detrás de las ovejitas, y a esto se le llamaba perrillos, que bueno, en lengua griega quiere decir otra cosa completamente distinta. Y despreciaban tanto, había tanto desprecio de los judíos hacia los gentiles, tanto desprecio, que los comparaban con los perros. Y Jesús no le está diciendo, tú eres una perra ni una perrilla, le está diciendo, tú no sabes que en mi cultura, o en la cultura donde he nacido, tú eres mismamente, me da igual lo que se diga, me da igual lo que diga la cultura, me da igual lo que esté escrito en la cultura de ellos, me da exactamente igual, por encima, yo salto por encima de eso porque tengo una gran necesidad. Y yo sé que tú eres el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo y el Hijo de David y el prometido de la casa de Israel de la casa de David para venir a este mundo, cuando entra en Nazaret, que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer libertad a los cautivos. Y esta niña estaba cautivada por una posesión infernal. Y esa cautividad el Señor la rompe completamente. Así que esa fe es puesta a prueba. Y cuando ella dice, aún los perrillos comen de la mesa de su Señor, vamos a por lo menos a leer la última respuesta. Mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Hágase conforme a lo que tú quieres. ¿Qué es lo que quieres? Que tu mujer sea libre, dice. Y su hija fue sanada en aquella hora. O sea, no tuvo que ir a la casa y ver que el demonio... No. En ese mismo momento, cuando ella fue, su hija ya había sido liberada completamente por la fe, por la insistencia, por la constancia, por la reverencia, por el respeto, por saber a quién se estaba dirigiendo, y saltó por encima de cualquier razonamiento humano. ¿Qué me ha dicho? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Griega? ¿Perra? ¿Qué? Saltó por encima de los cuestionamientos geográficos, de los problemas entre naciones, porque sabía que se estaba dirigiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que, para terminar, porque veo que digo siempre que no me alargo y al final termino alargándome, terminaba el tema, no he cortado nada, he dicho todo lo que tenía que decir, no hay nada más, pero por hacer una comparación, podemos comparar esta historia con otra historia de desesperación, la angustia de Jacob al saber que su hermano Esaú venía a su encuentro. La historia de Esaú y Jacob no la voy a contar, me imagino que todos los creyentes la sabemos, la hemos leído 300.000 veces. Los hermanos se pelean, Jacob es el mentiroso, el tramposo, el que compran y venden la primogenitura, se disfraza de su hermano para que su padre le bendiga, sale corriendo, el hermano le promete, cuando muera papá voy y le mato. Había un problema entre hermanos tremendo, un problema que aparentemente no tenía solución, y cuando se entera Jacob que su hermano venía, coge 400 hombres, monta 2 tiendas, dos lugares donde acampar, por si acaso el hermano viene a matar, que solamente mate a un grupo. Pero antes de que llegara el encuentro entre los hermanos, Jacob tiene un encuentro en Peniel con el mismo Hijo de Dios. La Biblia dice el ángel de Jehová. Lo hemos leído cuando estudiamos los ángeles. El ángel del Señor, a la luz de las Escrituras, es Jesucristo. El ángel del Señor insistió tanto, rogó tanto como la mujer sirofenicia, que a pesar de que el muslo fue descoyuntado y salió cojeando Jacob, pudo conseguir respuesta. Y ya lo hemos dicho tantas veces, Dios cambia el nombre, Dios le cambia la actitud, y pasó de ser un mentiroso a ser un luchador y vencedor por su fe. Y después vemos cómo la reconciliación con su hermano fue una reconciliación, de película, nunca mejor dicho, una reconciliación de Dios. Termino diciendo que cuando tengamos algún problema, creo que lo hacemos porque los hijos de Dios solemos hacerlo. Lo único que nos queda es persistir, porque al final de la persistencia el Señor va a mirar la persistencia, la fe. En ese caso decidió bendecirla. También bendijo a Jacob y ha bendecido a tantos a lo largo de lo que leemos en las Escrituras y a lo largo de la historia de la Iglesia, como lo va a hacer con cualquiera de nosotros. Así que con esto termino.
con esta frase que tenía aquí como conclusión. Queridos hermanos, me gusta hacer una conclusión para hacer un resumen de todo lo que he hablado. Tengamos esta misma actitud que esta mujer sirofenicia. No nos desanimemos, aun cuando parezca que Jesús está ausente de nuestras vidas y no escucha nuestros ruegos, perseveremos y conquistemos grandes promesas a través de nuestra fe. Que persistamos, ser persistentes, perseverantes y constantes en la fe. Y nuestro Señor siempre tiene la mejor respuesta, sea la que sea. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra.